Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando cabildeodigital.com. A continuación, el informe especial con Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Les habla Amalia Pando. Y hoy tengo el gusto de presentarles el último capítulo de esta serie Crónicas del Narcotráfico, 14 años de apogeo. Ingresamos a la quinta parte y se refiere a la Ruta del Alba, que le da el contexto a esta historia. Así que el imperio no descansará, compañeros, compañeras, camaradas. Seguramente el gobierno de Estados Unidos provocar, agredir, conspirar para tratar de frenar esta revolución que nació. Tenía que acabar con el gobierno de Evo Morales. Chávez y las FARC. Hugo Chávez habría ordenado inundar con cocaína a los Estados Unidos, según los documentos de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, publicados por el Wall Street Journal. Se trataba de una respuesta política, ideológica, del presidente de Venezuela a la administración Bush, que se autoproclamó enemigo frontal del socialismo del siglo XXI, corriente que encabezó Chávez hasta su muerte por cáncer en el año 2013. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. Los narcos de izquierda. Todo comenzó en 2002, cuando el presidente Bush apoyó un intento de golpe contra Chávez, y este a su vez se vinculó con la guerrilla colombiana de las FARC, que durante décadas financió sus actividades con el tráfico de cocaína. La policía ha asestado aquí en España un importante golpe a la financiación de las FARC. Hay detenidas 41 personas. En 2005, la relación Chávez-FARC se convirtió en una sociedad comercial para el tráfico de drogas. De acuerdo a la documentación que manejan los fiscales de Nueva York, ese año 2005, Chávez reunió a un pequeño grupo de su confianza para discutir los planes para enviar cocaína a los Estados Unidos con ayuda de las FARC. Entre ellos estaban Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y el ex jefe de inteligencia chavista, Hugo El Pollo Carvajal, que últimamente fue extraditado a los Estados Unidos desde España. Ese fue el origen del Cartel de los Soles, que actualmente está manejado por el segundo hombre del régimen venezolano, Diosdado Cabello, y una cúpula militar corrupta que sostiene a Nicolás Maduro y que se dedica al tráfico de cocaína. Lo que a mí me sorprende de esto es que la imagen que tenemos de Diosdado, un hombre asociado más a la corrupción, más al abuso de poder, más al cinismo de la violación de los derechos humanos, ahora parece como no solamente el capo arriba, ¿no? Sino el hombre que incluso dirige las operaciones menudas de enviar una lancha con 15 kilos de cocaína o una tonelada, cualquiera que sea la cantidad. O sea, un hombre encargado del día a día. Una cosa que a mí me sorprende porque es el hombre que maneja el poder arriba, pero también lo maneja abajo. Evo Morales como anillo al dedo. En 2006, el máximo dirigente de los cocaleros del Chapare, Evo Morales, asumió la presidencia de la República de Bolivia. ¡Que viva Bolivia con dignidad! Al pueblo de Bolivia, agradecer esa vocación democrática del pueblo boliviano. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, vinculó a Evo Morales con Pablo Escobar,
el que fue jefe del cartel de Medellín. ¿De dónde compraban la coca?, se preguntó Pastrana. De Bolivia y el Perú, se responde él mismo. Por lo tanto, yo estoy absolutamente seguro que uno de los grandes vendedores de toda la coca en ese momento a los carteles colombianos fue Evo Morales y su grupo, aseguró Pastrana en declaraciones a la red Herbol. Sabemos que el Chapo Guzmán y buena parte de los carteles de México hoy operan en Colombia de manos de la FARC. Que la FARC y el cartel de los soles en Venezuela son uno solo. La conjetura de Pastrana se desprende de un hecho. En la década de los años 80, Evo Morales asumió la dirección de las 6 federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba, región desde donde se provee de materia prima al narcotráfico. Y en esa misma década, Pablo Escobar inundaba los Estados Unidos con cocaína y hacía temblar Colombia. Wikipedia define al cartel de los soles en los siguientes términos. El cartel de los soles es un grupo compuesto por miembros corruptos de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela y en la última década por el gobierno bolivariano, cuyo objetivo principal es el tráfico de drogas. Hugo Chávez fue la luz que iluminó el sendero político y las relaciones internacionales del gobierno de Evo Morales. El informe Cardona. En el año 2015, el coronel de ejército Germán Cardona Álvarez envió un informe ultra secreto a la 8ª División de Ejército con asiento en Santa Cruz. Informe que se filtró a la prensa, en el que denuncia, entre otras cosas, que desde el aeropuerto de Chimoré, ubicado en la zona cocalera de Cochabamba, aviones Hércules venezolanos transportaban cocaína con destino al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Me informaron de que existía una red que se había armado en el Chapare desde los niveles centrales de gobierno, que incluía un ministro de gobierno o ministro del Estado, que era Juan Ramón de la Quintana, que había organizado toda esa red de narcotráfico, y que llegaban aviones de Venezuela al aeropuerto internacional del Chapare, que se había declarado internacional exclusivamente para que lleguen aviones de fuera del país, particularmente desde Venezuela, dejaban armamento militar para armar una guardia plurinacional, que le venían a llamar, que era una guardia que iba a depender directamente del ministro de la Presidencia, una guardia armada. Esta denuncia fue ampliada en una entrevista con la revista brasileña Bella, en la que afirma que el entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, encabezaba el cartel de las estrellas, que funcionaba como una especie de subsidiaria del cartel de los soles. Es un negocio montado entre Evo Morales y Nicolás Maduro, aseguró el general Cardona. En respuesta, el gobierno de Morales calificó a este militar de esquizofrénico. Cardona buscó refugio en España. Le fue pésimo y regresó con el compromiso de no abrir la boca. El estratégico aeropuerto de Chimoré. 2 inversiones destacadas realizó el gobierno de Evo Morales en la región cocalera del Chapare. Una planta de urea, fertilizante que se usa en la fabricación de cocaína, que costó $1.000 millones, y un moderno aeropuerto internacional con la pista más larga del país, 4.000 metros lineales, que costó $34,5 millones. Desde que se inauguró en el año 2015 con el nombre de Soberanía, este aeropuerto muy pocas veces fue usado para fines comerciales legales o de transporte de pasajeros. Sin embargo,
Fue muy útil la noche del 10 de noviembre del año pasado, 2019, porque allí aterrizó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, permitiendo la huida del presidente Evo Morales rumbo a México. De este modo insospechado, terminó su prolongado mandato de casi 14 años. La ruta del Alba. 3 años después de la aparición del informe Cardona, el periodista brasileño Leonardo Coutinho publicó Hugo Chávez, el espectro. El gobierno de Evo respondió con un calificativo, desquiciado. Coutinho habla de la ruta del Alba, establecida por los gobiernos de Evo y Maduro para que desde Bolivia aviones transporten cocaína con destino a Venezuela o Cuba y de allí a los Estados Unidos. Coutinho usa como fuente, en lo que hace al capítulo de Bolivia, al militar y piloto Marco Antonio Rocha. Rocha se estableció en los Estados Unidos para evitar ser aprehendido en Bolivia tras el accidente aéreo de la empresa Lamia que se estrelló en las cercanías de Medellín, Colombia, dejando 72 muertos. Rocha figura como socio propietario de esa empresa. Después de varios meses, el viernes 4 de marzo del 2011, en la chaya de Carnaval, el general Valenzuela enfrentó al presidente Morales y le dijo: usted tiene que dejar de transportar cocaína en nuestros aviones. Y según Rocha, después de responder que no era el lugar para conversar el presidente Morales, en el mismo evento del Carnaval anunció a Valenzuela como próximo comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Lo extraño es que 22 horas después, el general Valenzuela fue encontrado muerto por asfixia en su casa. Rocha dice que fue testigo de al menos 10 vuelos a Venezuela y otros 3 a Cuba, y que los aviones llevaban al menos 500 kilos de cocaína en cada vuelo, y que Evo Morales tenía conocimiento de esta actividad. Afirma que incluso se usaron aviones de la Fuerza Aérea Boliviana que partieron desde el aeropuerto militar del Alto. Cardona y Rocha, ambos militares, coinciden entonces en que el tráfico de cocaína para Evo Morales fue un asunto de Estado. Igual o peor que en la dictadura militar de 1980. El expediente Farah Yates. Como todo cartel, el de los gobiernos bolivarianos también necesitó el lavado o proceso de legalización de los dólares obtenidos en el tráfico de drogas. Las empresas estatales sirvieron para ese propósito. Los investigadores Douglas Farah y Caitlin Yates presentaron en mayo del año 2019 un informe ante el Senado de los Estados Unidos que titula La empresa criminal conjunta bolivariana. Si el dinero salió de diferentes maneras de Colombia hacia Cuba, de Cuba a El Salvador y Nicaragua, y de ahí uno puede rastrear un poco a las empresas fantasmas que quedaron en Panamá, que han movido el dinero hacia offshore. Entonces yo creo que es bastante sostenible. Este expediente de 21 páginas recoge una investigación de casi 5 años en 11 países y dice: nosotros hemos localizado por lo menos 10.000 millones de dólares en fondos vinculados a Venezuela que se movieron entre el año 2007 al 2018. También cita a un consorcio periodístico que sube la cifra a 28.000 millones de dólares de origen dudoso que pasaron por las cuentas de PDVSA, la quebrada empresa estatal de petróleo de Venezuela. Identificaron a los beneficiarios de este festín financiero, un total de 183 exfuncionarios y testaferros, y a 205 corporaciones, todos vinculados a los gobiernos del ALBA.
El modus operandi descubierto por Farah Yates consiste, entre otros, en la venta falsa de petróleo. En El Salvador, por ejemplo, Alba Petróleos reportó millonarias ventas entre los años 2007 al 2017, con un ingreso anual de $200 millones, pero casi no recibió petróleo de PDVSA. La Fiscalía procedió al allanamiento de empresas y oficinas vinculadas a Alba Petróleos. El Ministerio Público actuó de oficio afirmando tener indicios de la operación de una supuesta red de lavado de dinero. En Nicaragua se usó Albaniza, que movió millones, que sin embargo superan con creces el valor del petróleo importado, afirma este informe. Con ese dinero, Ortega compró hoteles de lujos, fincas ganaderas, mataderos y canales de televisión, según un informe publicado por Estados Unidos cuando hace unos meses sancionó al entonces vicepresidente de Albaniza, Francisco López, con la ley Global Magnitsky, acusándolo por desvío de fondos públicos y corrupción. Esos millones, provenientes presumiblemente del narcotráfico y de la corrupción, no se quedan en las empresas estatales, sino que son transferidos a empresas fachadas, que son el trampolín hacia las cuentas particulares. Durante los 20 últimos años, esta red criminal creció hasta abarcar varias decenas de individuos y cientos de empresas fachadas, concluye este informe. Buscando a unos tipos que se robaron $300 mil millones y han llevado a Venezuela a que no tengan ni insulina y nada por el estilo. Y nosotros hemos detectado como 100 expedientes, 100 grupos, no son 100 personas, son 100 grupos de personas, algunos de ellos, que han invertido desde caballo de carrera, construcción de edificios, instalaciones de empresas, fábricas de comercio y manufactura que en el territorio norteamericano lograron meter dinero proveniente de la corrupción. Otra investigación llevada adelante por una juez de Andorra encontró en la banca privada de Andorra, BPA, $2.000 millones que salieron de empresas estatales venezolanas a una telaraña de cuentas en Panamá y luego al BPA. Investigan a 10 exfuncionarios de Chávez, entre exministros, el expresidente de PDVSA y varios testaferros. Ellos alegan que en función de PDVSA hay una relación con altos funcionarios venezolanos y un gerente de Andorra que hace posible que unas comisiones exorbitantes pudieran ocultar el origen de los fondos. PDVSA es importante, pero PDVSA es una pieza de un rompecabezas mucho más complejo del lavado de dinero a nivel global. Alex Saab. El 12 de junio de este año, el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, fue detenido en Cabo Verde, África, cuando su jet privado hizo una escala técnica antes de llegar a su destino, Teherán, en Irán. Inmediatamente Estados Unidos pidió su extradición, solicitud aceptada el 31 de julio por la justicia del archipiélago. Y en cualquier momento veremos al poderoso empresario colombiano vistiendo el mameluco naranja frente a algún juez de la Florida. Todo está encaminado a que se complete el proceso de extradición, al menos que ahora en la fase legal el Tribunal de Cabo Verde también diga que hay méritos para considerar la extradición del señor Alex Saab a los Estados Unidos. Nicolás Maduro ha hecho todo para impedir esa extradición. Primero dijo que Saab era diplomático venezolano y no podía ser detenido. Segundo, contrató para su defensa al ex juez español Baltasar Garzón. Y tercero, intentó un rescate que se frustró cuando en la Florida fue decomisado un avión venezolano vinculado a Saab con un arsenal de armas y más de $2 millones en efectivo y cheques, según reportó el Nuevo Herald. Simultáneamente se supo que llegaron al Palacio de Miraflores en Caracas 2 caboverdianos,
una autoridad y un empresario, quienes después de entrevistarse con Maduro, regresaron vía Portugal cargando algunas maletas adicionales. Frustrado el operativo de rescate, solo queda esperar la extradición. El fiscal del distrito de la Florida, que un año antes había abierto causa contra Saab por lavado de sobornos por $350 millones, explicó: la importancia de Saab es que él sabe de dónde viene el dinero ilegal, sabe dónde está, en qué bancos y en qué países. Dinero sucio en bancos limpios. Hace poco, el pasado mes de septiembre, se conoció el FinCEN Files, otra investigación de 2.657 documentos que comprometen a grandes bancos por haber facilitado a mafiosos como los del cartel de los Zetas y políticos corruptos como los chavistas venezolanos el movimiento y lavado de $2 billones entre el 2000 y el 2017. Estos documentos secretos se filtraron del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y es el quinto caso parecido después de los Panama Papers, Lux y Swiss Leaks, que apuntan a lo mismo. El dinero sucio que se mueve en el mundo es de miles de millones de dólares y pasa de un lugar a otro a través de transacciones que realizan empresas que solo son un sello y un registro a través de bancos como el HSBC, el JP Morgan, el Deutsche Bank y tantos otros. Y ellos son a la vez... tienen que ser juez porque son los que tienen que denunciar esas transacciones sospechosas, pero a la vez son parte porque se benefician de esas transacciones. El FinCEN Files identifica a 7 boligarcas venezolanos, supuestos empresarios de la construcción, como Alex Saab, que sacaron de Venezuela dinero público, de planes de vivienda popular, de lucha contra la pobreza y de la reparación del tendido eléctrico, para llevarse todo ese dineral a sus propias cuentas particulares. Fruto de este saqueo sistemático, en Venezuela no queda nada, salvo la dictadura y la pobreza. Ni siquiera dejaron PDVSA, la empresa estatal del petróleo, que está convertida en chatarra y a la venta por partes en esa condición. Evo cumple. En el caso de Bolivia, la Unidad de Investigaciones Financieras identificó una transacción de $300 millones que salieron de las arcas públicas de Venezuela y terminaron en bolsillos privados. En los años de apogeo del petróleo, entre el 2008 y 2009, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, regalaba dólares y petróleo a diestra y siniestra. Su objetivo en Bolivia fue darle a Evo Morales, su proveedor de droga, un respaldo en dólares para consolidar su régimen. Una parte de esos $300 millones se usó para acallar a la prensa opositora. Usando testaferros, compraron ATV, PAT, La Razón y Extra. Y con otra partida, que salió de PDVSA, se adueñaron de la empresa soyera más grande del país, Gravetal. Crimen de Estado. Cumplieron la instrucción de Hugo Chávez: inundar Estados Unidos con cocaína. El negocio ilícito de las drogas fue recubierto con una fachada ideológica de lucha antiimperialista. Sin embargo, 20 años después, el imperio sigue en pie y tan fuerte como siempre. En cambio, Venezuela se cae a pedazos.
han construido el cartel más poderoso del mundo y se han enriquecido desmedidamente gracias al control férreo del poder estatal, y en Venezuela y Nicaragua no lo van a soltar gratuitamente. En este contexto, la renuncia y posterior huida de Evo Morales puede considerarse como un milagro, el milagro boliviano, ocurrido gracias al coraje del pueblo. ¡Nadie se cansa! ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! El próximo 18 de octubre, día de las elecciones nacionales, esta victoria obtenida en las calles tendrá que ratificarse en las urnas. Y aquí cierro esta serie sobre las crónicas del narcotráfico, 14 años de apogeo. Muchas gracias por haber seguido estas historias y con otro reportaje estaremos en cualquier momento. Ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo.